aparte de tu voluntad, lo que estamos haciendo en esta mañana, sea, Padre mío, derribado, sea echado fuera, sea, Padre mío, reprendido en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, prepáranos, Dios, para oír tu palabra, Dios bendito. Guardando respeto, Padre mío, guardando silencio, Señor amado. Y que el testigo fiel esté cada día en nuestras bocas, Padre mío, para confirmar conforme a tu palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús hecho, para la gloria del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Desobediencia del hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El libro de Génesis, nos vamos a olvidar que hace frío. Amén. No vamos a olvidar que tenemos, cierto, que estamos en ayuno, que tenemos hambre, que queremos cualquier cosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nos vamos a enfocar en lo que la palabra de Dios nos quiera decir en nuestra vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ha sido un día, no sé, para mí bastante helado en este día. Pero aquí estamos para escuchar palabras del Señor. Y como decía, hermanos, el libro de Génesis, amén, habla de que tan pronta como fue creada o hecha la creación, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de todas las cosas que en este mundo hay, y dentro de ellas el hombre, el ser viviente, la mujer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, vino el pecado a la vida del hombre o de la mujer, de esta naturaleza. Dios bendiga a la iglesia del Señor, la cual Dios creó, formando al hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor y poniéndolo en un lugar especial, o sea, en el lugar de privilegio, el cual dice que Dios hizo y formó al hombre del polvo de la tierra. Hermano, pero la escritura no nos habla a nosotros tal vez cuánto tiempo pasó, porque dice que él fue describiendo, cuando dice que, cierto, hizo, organizó, o verdad, hermano, cierto, formó los cielos y la tierra, ordenó las aguas, hizo salir hierba en todo lugar, y los animales y todo lo que Dios hizo. Pero dice que Dios iba diciendo, en este día hizo esto, en este día hizo esto otro, en tal día formó Dios al hombre. Pero tal vez no nos habla aquí cuánto tiempo pasó para que el hombre o la mujer desobedecieran a Dios. Y eso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez no está revelado para nuestras vidas, pero cuando nosotros estamos también en estos caminos de conocer y saber quién es Dios y quién es el que nos ha formado y quién es el que nos bendice a nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, llega, tal vez no es tiempo en días o en años, Dios bendiga a la iglesia del Señor en meses. Porque dice que, como leía por ahí, hay muchos devocionales de los cuales yo me puedo tomar también, en los cuales bendice mi vida, como decía, y tal vez bendice también su propia vida. Porque, hermanos, nosotros de la palabra que nos tomamos, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Si nosotros nos tomamos de una palabra fuerte, de una palabra consistente, quiero decir, amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como decía el apóstol, amén, una palabra en la cual dice que tiene que ser no una leche, Dios bendiga a la iglesia del Señor, adulterada, sino que tiene que ser una porción, ¿verdad, hermano, cierto? Que traiga una vitamina, que traiga una fortaleza en el alimento espiritual para el hombre y para la mujer. Porque Pablo decía, amén, de que nosotros ya debiéramos estar preparados para comer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tiene que volver a darnos leche de nuevo. Y a veces pasa también, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la vida espiritual de la persona. Avanza un poco y después viene y retrocede y no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Porque, como decía, se hablaba también de lo que se sembraba por aquel buen sembrador. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez nosotros no conocemos cuánto tiempo está la semilla ahí y no la aprovechamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No la abonamos, no la regamos. Y por eso que a veces nosotros retrocedemos en las cosas espirituales de Dios. Y dice que Adán, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenía un privilegio tan grande como aquella mujer, hermano, de hablar cada día con Dios.
Cada mañana, cada tarde, cada noche, tal vez Dios no siquiera tenía que revelarle en sueño a Adán, como a nosotros, o hablarlo por una profecía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros ministrarlos, tal vez Dios, para que sintiéramos la presencia de Dios. Sino que dice que Dios, hermano, estaba cada día o cada momento, dice, con aquella pareja en la cual dice que Dios tenía en el huerto del Edén. Y cuando Dios, hermano, tenía una comunión tan estrecha con el hombre o con la mujer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con su creación, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿cómo pudo haber desobediencia en el hombre o en la mujer? Si nosotros sabemos, entendemos que Dios suple todas las necesidades del hombre, si sabemos que Dios suple todas las necesidades de la mujer, porque en ese momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ni siquiera necesitaban un altar, a alguien que les predicara, a alguien, ¿verdad, hermano, cierto?, que ministrara la alabanza, no necesitaban un coro, nada, porque dice que Dios, hermano, estaba presente cada día y hablaba con el hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor y con la mujer en el huerto. Era algo maravilloso, creo yo, algo especial. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa comunión que nosotros tal vez hemos perdido. Amén. Que nosotros yendo a la rodilla, yendo a la oración, yendo a la palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O en un ayuno cualquiera nos cuesta tanto sentir la presencia de Dios. Y no estoy hablando de danzar. No estoy hablando de hablar en lenguas. No estoy hablando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que es necesario que tengo que ir y imponer las manos para poder entregar algo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque cuando nosotros venimos y buscamos comunión con Dios, nos quebrantamos en cualquier lugar, en cualquier momento, porque nosotros estamos teniendo una estrecha comunión con Dios. Amén, así es, Señor. Porque a veces dan ganas, hermano, cierto, cuando uno ve, cierto, gente ministrando en la iglesia o haciendo algo, me dan ganas a mí venir y sacarle la mano y metérsela al bolsillo. Porque a veces no veo cantar, no veo orar, no veo decir amén, no veo decir, ¿verdad, hermano? No veo que hay poca lectura de la palabra. Porque cuando la persona se empieza a llenar de Dios, hermano, tiene que empezar a fluir la palabra de Dios. No le estoy diciendo que tiene que saberse todo de memoria, sino que tiene que acompañarle la gracia de Dios. Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, dice que ese era, ¿verdad?, el principio de la creación. Y dice que hubo desobediencia. Vamos a estar leyendo porque hay bastante por leer. Dice que del 1 en adelante, dice desobediencia del hombre, pero la serpiente, dice, era astuta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si nosotros sabemos que el diablo es astuto, si nosotros sabemos, hermano, como decimos, dice alguien por ahí, el diablo tal vez se la sabe, tal vez por libro también. Porque él cita las escrituras, porque el diablo tal vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, también canta. ¿A usted cree que el diablo no canta, hermano? ¿Cuántos algunos, verdad, hermanos, cantantes mundanos no hay por ahí? Cantan y adoran y dicen, entramos. Yo otro día escuchaba a uno y decía, entro en tu presencia, Señor, somos los santos, somos los redimidos. Y por fuera no se nota nada. Y por dentro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, parece que tampoco no hubiera ningún cambio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Pero decía que era la astucia de esta serpiente, amén, de este ser, ¿verdad, hermano, cierto? En el cual dice que fue usado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o el diablo mismo habló por él, amén, para poder engañar a la mujer. Para poder traer desobediencia delante de Dios, porque el diablo sabe una cosa y lo tiene bien claro, y quiero que nosotros lo sepamos siempre, que cuando el diablo nos hace caer, nos hace tropezar o equivocarnos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y pecamos delante de Dios, nosotros ya nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, hermano? Y eso es lo que quería conseguir el enemigo. Entonces fue, tal vez con Adán, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no podía conseguir nada. Porque tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor en el corazón de Adán, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estaba, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez un temor.
O tal vez quería ser, ¿verdad, hermano? Porque Dios lo puso como administrador en aquel lugar. Y él tenía la responsabilidad, hermano, de velar por el huerto del Edén. Como muchos de nosotros nos pone como administrador en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y nosotros tenemos que velar por eso. Pero la serpiente dice que no fue donde aquel. Amén. Dice que tal vez encontró por ahí deambulando, caminando, no sé, pero orando yo creo que no estaba. Tal vez ayunando. Dice que Eva en aquel momento no estaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Se había quedado tal vez con las palabras que había hablado tal vez esa mañana con Dios, pero dice que dejó pasar las horas, tal vez la serpiente, y vino, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y le mostró y se esperó que se acercara. Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez de frente de aquel árbol, porque el diablo aprovecha el momento preciso para poder traer la tentación. Y le habló al oído. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Donde muchos son débiles, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque algunos pienso que a veces sería mejor que lo piensen así, que mejor ver para creer. Pero no esperan ver ningún fruto y escuchan y creen. Dios escuchan y hacen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana, hermano. Ayúdeme a predicar esta mañana, amén. Yo soy re bueno, voy a tomar agua, pero hoy día no voy a tomar ninguna gota. Dios bendiga. Entonces el agua va a ser su clamor. El agua va a ser su amén, aunque no le guste la palabra del Señor. Aunque usted diga esta mañana, bueno, yo tenía otro devocional, otro, me voy a quedar con el mío. El del pastor, amén. Ojalá que no lo suban ni a YouTube. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, para no irme del tema, amén, dice que consiguió el diablo lo que quería. Como dicen, el que como dicen, ustedes se lo saben, ¿no? El que la sigue la consigue. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No, si el diablo, hermano, perseveró en eso. Perseveró en querer, tal vez, Dios bendiga. A lo mejor se guardó mucho rencor el enemigo, hermano. Porque a él o a ese mismo lo habían votado ya hace bastante rato del cielo. Amén, por la rebelión también en aquel entonces. Y como le gusta ser rebelde, Dios bendiga a la iglesia del Señor, quiere juntar a otros rebeldes. Como le gusta ser contradictorio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que empieza a comisionar a otros que se rebelen también contra Dios. Y no había nadie más que aquella pareja que estaba en el huerto del Edén. Entonces dice que le habló, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cómo decía, si le habló una sola vez. La Biblia habla que le habló tal vez una vez. Y se dejó convencer fácilmente esta mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando dice que se dejó convencer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que no guardó tan solo el pecado para él. Estamos hablando de hombres y de mujeres esta mañana, amén. No guardó su pecado para él. Eso es lo malo, que cuando nosotros permitimos, ¿verdad, hermano? Falta o pecado en nuestra vida, en la iglesia, donde sea, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el pecado no queda guardado ahí. El pecado es como una gangrena. ¿Cuántos lo creen así esta mañana, hermano? El pecado es como una lepra que empieza a carcomer los demás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que ella, ¿verdad, hermano? Tomó de aquel fruto y también lo compartió. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquel que estaba a su lado. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Porque la serpiente le había dicho, amén, y le preguntó. A veces, hermano, cuando nos preguntan algo, es mejor quedarse callado que responder. Porque si no vamos a responder nada razonable, no vamos a responder nada que no tenga ni pata ni cabeza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eso mismo el diablo a veces, verdad, hermano, lo toma para usarlo después en nuestra contra. Porque nuestros labios son así, ¿no? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos escucharon el mensaje que mandé de Adrián Roger a la iglesia? ¿Alguien más lo escuchó? ¿Y qué es lo que ven a esa hora, hermano? El WhatsApp también es para edificarnos a veces. Yo pocas veces mando predicaciones, pero él hablaba, él para mí
no me gusta honrar a los hombres, pero era una persona, Dios bendiga a la iglesia del Señor, siendo el Bautista, era una persona, un maestro en el cual explicaba muy bien la palabra de Dios, y también, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, nos hacía diferencia entre muchas cosas, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que tenía que ver con el evangelio puro, santo y sagrado delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, amén. Dice que tomó del fruto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de los árboles del huerto para comer, porque el diablo le dijo, así que Dios te ha dicho, amén, que de todo, o de este árbol del huerto, no puedes comer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que la mujer, ¿verdad, hermano? Dice, respondió, amén, a la serpiente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa es conversación, hermano, que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad, hermano? Con el enemigo o con la tentación que viene a nuestra vida. Y a veces nosotros queremos meditar para ver si estamos en la razón o en la razón. Si cuando el enemigo viene a tentarnos, nosotros no tenemos que nada que meditar. Nosotros tenemos que rechazar. Nosotros tenemos que reprender. Nosotros tenemos que, ¿verdad, hermano, cierto, desechar? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que, hermano, nosotros tenemos que resistir la obra del diablo. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Pero del árbol dice que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, dice, para que no moráis. Porque la mujer empezó, ¿verdad, hermano, a explicarle, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese ser viviente que Dios lo había creado, ¿verdad, hermano? De la costilla del varón para que fuera una ayuda. Dios bendiga a la iglesia del Señor para el varón. Para que fuera alguien que estuviera orando, estuviera clamando. Cuando el hombre estuviera triste, él estuviera cantando por último. Estuviera ayunando. Si ve que el hogar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si pensara que su Edén, de alguna forma, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los árboles no estuvieran dando fruto. Que su Edén, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de alguna forma, las flores se estuvieran marchitando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estaba la ayuda idónea. Porque Él dice que en aquel entonces, hermano, el hombre no trabajaba. Comía de todos los frutos. Dios bendiga a la iglesia del Señor de aquel lugar, del huerto que Dios había plantado. O sea, Dios le estaba sustentando. Pero, hermano, a veces el ocio, a veces, hermano, cierto, la mala costumbre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de querer hacer más de lo que podemos hacer, porque la Biblia nos manda a nosotros a hacer lo que esté al alcance de nuestras fuerzas. ¿Cuántos habían escuchado eso? Porque a veces queremos hacer más de lo que no podemos hacer. Y ahí cuando a veces nosotros fallamos. Porque lo que queremos hacer también nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo hacemos y lo hacemos mal. Entonces dice que esta mujer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, empezó a darle, hermano, como un tour al diablo por el Edén. Este es el árbol tanto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estoy diciendo a mi manera, cierto, estos son damascos, amén. Y le dijo, de estos sí puedo comer. Son ricos, jugosos, estos son ciruelas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así nosotros también. Estos son, ¿verdad, hermano, cierto? Son perales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estas son cosas, ¿verdad, hermano? Durazno, hermosas que Dios ha dejado para mi vida. En las cuales todas de estas podemos comer y saciarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y empezó a mostrar todas aquellas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez él iba escuchando porque el diablo, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros estamos medio desorientados, él lo dice el amén también, pues. Él lo dice, sí, habla nomás, sigue nomás haciendo lo que está haciendo. Pero cuando dice que le habla, ¿verdad, hermano? De todos estos árboles y llega y ese árbol, ¿qué pasa con ese? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros podemos decirle, no, la iglesia podemos cantar, podemos orar, podemos hacer esto otro. Podemos nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ayunar. Puedo leer la palabra, puedo predicar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero tal vez, cierto, hacer algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y tocar algo que está en esa cajita no puedo hacer. Y el diablo le dice a usted, pero ¿cómo es que no puede abrir ¿cómo es que no va a poder abrir esa página, hermana? ¿Cómo es que no va a poder abrir esa página, hermano?
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero si en TikTok también hay predicaciones cristianas, también hay siervos de Dios, también hay hermanas que se confiesan, ¿verdad, hermano cierto? Y nos enseñan por la palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces ese arbolito, ¿qué pasará con ese arbolito? Que está ahí en medio del huerto, que Dios ha dicho que no debemos comer ni tocar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy, hermano. Porque Él le dijo, no abras la boca para comer, ni tampoco pongas tu mano para tocarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces lo primero que hacemos, amén, a veces nos dan cosas y ni siquiera miramos lo que hay y lo echamos a la boca, hermano. Es una costumbre de las personas. Y a veces nos dejamos recomendar, nos dejamos recomendar y dicen, no, si está rico. Usted no sabe si va a ser salado, si va a ser dulce, si va a ser amargo, si le va a caer bien o le va a caer mal, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros somos a veces, ¿se acuerdan de ese juego antiguo que había, el Pac-Man? Así somos también a veces en lo espiritual, hermano. Es como si fuera que por estas bancas, para allá, para acá, con la boquita abierta, para que no se entienda mal. Así era el Pac-Man, amén. Comía de todo, de todo, de todo. Y parece que entre más comía, parece que iba acumulando puntos. Así no es el evangelio, hermano. Si entre más gordos, más cabezones, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eso no significa que usted va a ser mejor cristiano o mejor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, va a una mejor cristiana delante de la presencia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que esta mujer, ¿verdad, hermano cierto? Llamada Eva, dice que ella tomó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque accedió a la tentación que había puesto, dice la serpiente que había puesto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el dragón, la serpiente antigua, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, vamos en el 4, amén. Dice que tocara, iba a morir. Y se comiera también, iba a morir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Por qué será, hermano, que algunos estamos, se me olvidaba decir algo, que estamos así medio moribundos? Como que no estamos muy espirituales. Tenemos la disposición, como he dicho otras veces, de venir a la casa del Señor, pero cuando estamos aquí, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, nos entretenemos a ver hasta con las manos. Nos entretenemos con el reloj, nos entretenemos a ver con tantas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces hasta nuestra mirada como que anduviera media perdida en la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios me dice que yo tengo un blanco perfecto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que yo tengo que estar escuchando lo que me habla la palabra del Señor. Que yo tengo que estar pendiente cuando Dios me está ministrando a través de la oración, a través de la alabanza. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, hermano? Dios bendiga nuestra vida para los que lo hicieron despertar temprano, van a decir algunos. Yo sé que los jóvenes se gozan con la palabra. Yo sé que los los jóvenes, Dios bendiga a la iglesia del Señor, van a buscar a Dios y se van a llenar completamente de Dios. Porque escuché algunos devocionales. Porque cuando Dios empieza a trabajar en el corazón del hombre o de la mujer o del joven, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios empieza, hermano, a tomar la mano y lo empieza a guiar por una renda secta. Una senda derecha. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él cuando empieza a guiar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, va trayendo conocimiento a nuestra vida y tiene que traer obediencia por la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que se marcó, ¿verdad? Todas estas cosas como una desobediencia terrible, en el cual dice que ellos podían decir, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eva decía, ¿de qué forma podré, cierto, tal vez, cierto, reparar esto? No pensó, hermano, cierto, que tenía que hacer, que tenía que tal vez terminar, desechar eso, sino que lo que fue, ¿verdad, hermano? O lo que hizo es compartir, ¿verdad, hermano, cierto, lo que había, cierto, recibido del enemigo. Y a veces nos pasa eso a nosotros también. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que cuando no desechamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando el enemigo, ¿verdad, hermano, cierto, nos hace pecar, nos hace ser desobedientes en la presencia de Dios.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. No nos humillamos delante de Dios. No buscamos a Dios para pedirle perdón. ¿Por qué no esperaron en aquel momento, verdad, hermano, cierto? O esperaron y dijeron, Señor, hemos fallado. Señor, tal vez de alguna forma, cierto, no hemos desobedecido tu palabra. Y cuando somos igual que los niños chicos, cuando hacemos algo malo nos escondimos. O mentimos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así quiso hacerlo Eva. Dice que ellos, ¿verdad, hermano? Cuando vino Dios, y Dios tiene que haber dicho, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, voy a ir a hablar de nuevo. Porque dice que Dios, hermano, tal vez él estaba gozoso. Él estaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, alegre de haber creado todo y haber puesto dos seres vivientes en aquel lugar especial para ellos. Es como usted llega a su casa, hermano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y encuentra a su esposa o a su esposo escuchando música mundana, hablando palabras, ¿verdad, hermano, cierto? Palabras que realmente son palabras deshonestas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O a sus hijos lo encuentra, ¿verdad, hermano, cierto? En algo que no corresponde. Dios bendiga a la iglesia del Señor, haciendo todo lo malo, tomando de aquel fruto. Porque para algunos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando una vez prueban el fruto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no se quedan solamente con el fruto en la mano. Algunos dicen manzana, póngale que sea manzana, no se quedan con la manzana en la mano, o con la pera, sino que sabe lo que hacen, hermano, como les gusta el pecado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se empiezan a subir al árbol. Y del árbol empiezan a sacar cosas. De aquel árbol del fruto prohibido, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ya no existe el respeto para Dios. Porque cuando nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no nos arrepentimos, no nos humillamos para que Él nos perdone, para que Él nos lave, para que Él nos limpie, Dios bendiga a la iglesia del Señor, entra la desobediencia en el hombre, entra, verdad, hermano, la rebeldía en el hombre, entra, verdad, hermano, cierto, el desastre, verdad, hermano, cierto, al pueblo de Dios, a la iglesia, porque esto, verdad, hermano, si Dios nos habla de un Adán, de una Eva, también habla de la iglesia del Señor. Y si nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos descuidamos, por eso que Dios nos advierte por su palabra. Por eso que Dios nos amonesta a veces desde el altar para abajo. Porque si fallamos nosotros, todos vamos a fallar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a su pueblo, amén. Dice más adelante la palabra del Señor, amén. Ahí en Génesis, en Apocalipsis 22, a muchos de nosotros, 20 del 1 en adelante, quizá a todos nosotros, hermanos, nos gustaría vivir en un Edén donde no hubiera el diablo. ¿Se imagina que yo, hermano, cierto, y usted estaríamos en ese Edén pensando de que el diablo no está, el diablo no existe? ¿Y a qué no le gustaría vivir así? Porque a usted diría, bueno, nadie podría tentarme. Nadie podría, cierto, tal vez acusarme, porque ¿sabe lo que hace el diablo? Cuando nosotros fallamos, él es el acusador. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo se portó? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no es como nosotros, que nosotros a veces nos acusamos en la iglesia, pero ¿sabe lo que hace el diablo? Vaya arriba a acusarlos delante del Señor. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Así que cuando usted falla, cuando yo fallo, no crea, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, que ese pecado se queda ahí, que eso se queda escondido. Ah, no me vieron, ya no hay problema. El diablo, hermano, va de carrera allá arriba a los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El diablo va, verdad, hermano, cierto, delante de la presencia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor a acusarnos por nuestros pecados, por nuestra falta. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como también nos hablaba un versículo ahí, amén, que hablaba sobre Job, y él decía, y así le tienes bendecido. Pero dice que no había pecado porque son pocos los que se guardan. Dice que en aquella generación, dice que Job era un hombre, un varón perfecto, temeroso de Dios. ¿Y cuántas temerosos hombres habrán en estos tiempos? Hay gente que no tiene ningún temor a Dios. Hay gente, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que se le habla del pecado, se predica sobre el pecado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y lo tapan con otra cosa, lo tapan con otro versículo, lo tapan con la misericordia.
Lo tapan con un manto de gracia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿A cuánto le está gustando la palabra en esta mañana, hermano? Le dije que me ayudaran a predicar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que el hombre o Dios iba a poner enemistad entre el hombre y la mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aquí estamos viendo, como decía, ¿verdad, hermano? Sobre el diablo. Vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ese ángel sí que tenía poder. Ese ángel sí que venía siendo enviado de Dios. Porque los días del diablo se le habían cumplido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros decíamos, pero ojalá el diablo estuviera atado ahora. Ojalá el diablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, yo salga afuera, Dios bendiga a la iglesia del Señor y no me hagan ningún daño. No tome un delincuente, no tome un ladrón, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No se meta a robar a mi casa, no haga nada, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No me asalte, no me enferme. Pero si no estuviera el diablo, ¿qué estaría? Estaría nuestra carne. Estaríamos nosotros mismos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque a veces le echamos toda la culpa al diablo y nosotros no oramos nunca. Le echamos la culpa al diablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y no leemos nunca la palabra al Señor. Estamos a punto de terminar el discipulado y tal vez de toda la materia que hemos pasado no hemos hecho ni el 20%. Y de todas las herramientas que nos ha dado el Señor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no hemos tenido la fuerza ni las armas para resistir al diablo. El versículo lo sabemos. Lo malo es que no lo ponemos por obra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El número 2, hermanita, ¿cómo se llama? Alisa. Cuando se le olvida a ustedes me acuerdo yo. Y prendió, dice, al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, dice, por 1000 años, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando la iglesia esté en su milenio, en su gloria, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por 1000 años el diablo va a estar ahí, atado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, versículo 3. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos, dice, sobre él, para que no engañase más a las naciones. O sea, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que el diablo no nos engañe? Tenemos que nosotros ponerle el sello de Dios. Para que cuando venga el diablo, cuando vengan los demonios muchas veces a engañarnos nosotros con su palabra tenemos que reprenderlo y echarlo fuera. Y cuando vienen los demonios en el nombre de Jesús, nosotros, para que cuando viene a tomar nuestra familia, nuestro hogar, usted tiene que decirle, porque usted, hermano, a veces está durmiendo, pero el espíritu está alerta, está despierto. ¿Cuántas veces nos ha compartido mi esposa, hermano, que estamos a veces, Dios bendiga a la iglesia al Señor, en la noche durmiendo y pareciera que de noche se acercara algo? Dios bendiga a la iglesia al Señor y el espíritu que está alerta, despierta y reprendimos en el nombre del Señor. Y lo atamos en el nombre del Señor y lo echamos fuera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Adán y Eva le abrieron las puertas del Edén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le dijeron, adelante, señor diablo. Le estábamos esperando. Porque tal vez Edén se estaba poniendo aburrido. Me estaban demandando muchas cosas. La palabra estaba siendo muy dura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez Dios estaba hablando muchas cosas. ¿Y qué cosas tan hermosas le habrá dicho Dios, hermano? ¿Qué cosas le habrá revelado a aquella pareja, verdad, en el huerto? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que muchas veces Dios también nos revela a nosotros. Pero a veces desechamos ese consejo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Lo van a desatar para ser juzgado y destruido por toda la eternidad. Porque dice que van a ser, verdad, hermano, dice que va a ser atado después de ser echado en el lago de fuego ardiente con sus ángeles y con todos los impíos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no quisieron aceptar a Dios en su corazón, que no quisieron perseverar hasta el fin. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Entonces dice la palabra del Señor, dice el 13 del capítulo 3 de Génesis. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios tiene que, amén, indagar a veces los corazones, amén. Él lo sabe todo, pero Dios tiene que hacerlo a nosotros confesar. Nos da la oportunidad para que nosotros confesemos y hablemos, nos arrepintamos o sin embargo perseveremos, ¿verdad, hermano cierto?, en el engaño o en la soberbia. Y cuando Dios nos da la oportunidad, a veces en el altar o a veces en el mensaje, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque este mensaje, ¿sabe lo que tiene que producir en nuestras vidas? Que Dios tiene que empezar a redarguir nuestros corazones. Que Dios tiene que empezar a ministrar en nuestros corazones, amén. Porque así como falló Adán, falló Eva, yo también he fallado. Tal vez usted también ha fallado delante de la presencia de Dios. Y cuando viene Dios le pregunta, ¿pero qué has hecho? Diciendo a la mujer, amén, es que ella dijo, pero es que la serpiente me engañó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que la serpiente, Dios bendiga a la iglesia del Señor, fue la que me cortó el pelo, la que me dejó crecer la uña, fue la serpiente la que me maquilló. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No, si fue la serpiente la que me sacó del closet los pantalones y lo puso en la cama. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor en esta mañana, iglesia? Es que como es tan astuta, una amiga o un amigo me dijo que hiciéramos esto, que nos sacáramos una foto para tal cosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y como es tan astuta, me convenció. Y como ella me convenció, yo también convencí a otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y diciéndole, ¿verdad, hermano cierto? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre el pecho andarás y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Hermano, que Dios declara juicio al tiro cuando hay desobediencia. Si no tuviéramos a Cristo que dice abogado delante del Padre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros ya estaríamos condenados por nuestros delitos, por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, en esta mañana? Amén. Porque dice la palabra que nosotros todos hemos pecado y de esta manera estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si decimos también que no hemos pecado, decimos que Él es mentiroso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Y dice que pone juicio a la serpiente y luego dice el versículo 16, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, dice, los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. No quiero meterme en algo tan íntimo, pero yo no sé, hermano, todas las mamás que están aquí, ¿en qué pensaron en ese momento cuando estaban teniendo la guagua? Porque sintieron dolor. Y no sé si, bueno, algunos pueden decir, yo lo único que quería que naciera esa criatura, de darle un hijo a mi esposo, amén, de darle otro hermanito a la niña que tenía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero a todas las que tenían, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No sé si eran cristianas ya, pero tal vez nadie se acordó de la palabra del Señor. Porque alguien puede haber dicho, estoy sufriendo porque un día alguien desobedeció. ¿Se da cuenta? Estoy sufriendo estos dolores, Dios bendiga a la iglesia, estos dolores de parto, amén, porque un día dice que a aquella se le ofreció, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una tentación y esa lo tomó. Porque si lo pensara de esa manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿por qué sufre el hombre? Muchas veces, ¿por qué sufre la mujer? Dice que hay pruebas de parte de Dios. Amén. Pero también sufre por su pecado, por la consecuencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia de la mujer? Amén. ¿Cuál fue realmente el juicio que Dios declaró? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Amén, hermano. Me estoy quedando solo, parece. Casi me tomo un vaso de agua, hermano. Están clamando poco hoy día en la mañana. Amén. ¿Se imagina?
alguien tendría que tomarme y bajarme de aquí. Porque yo mismo habría fallado. El que Dios bendiga a la iglesia, Dios nos libre, amén. Entonces dice la palabra del Señor, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, dice que Dios los marcó para siempre. Y nunca debemos olvidarlo, hermano, de qué manera, por qué Dios puso ese juicio y por qué Dios condena. Dios bendiga a la iglesia del Señor, la desobediencia del hombre. Todas las mujeres todos los días nacen hijos. Todos los días hay dolores de parto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Las maternidades llenas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aunque ahora son las extranjeras las que tienen más hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y son aquellas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, las que reciben, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez esa bendición. Porque dice que los hijos son bendición de parte de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que al hombre le dijo, maldeciré la tierra. Porque donde usted ande, Dios bendiga, o hasta que el día termine, usted se da cuenta que con el sudor de su frente y con mucho trabajo iba a tener que, o tiene que ganarse el sustento. Otra maldición que Dios estableció, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora ya ni siquiera le dice, hermano, para que se dé cuenta de algo, porque por eso yo digo, Dios nos ayuda a ser bien hombrecito, hermano. A tener los pantalones bien amarrados con el cinturón. Porque sabe que ahora hay cinturones que son elasticados. ¿Cierto, hermano Jano? Allá nosotros vendimos. Que haya ido, no. Hay unos cinturones que son elasticados y se van acomodando. No debiera ser. Dios bendiga, porque usted va engordando, esos van dando. Va adelgazando, también se van acomodando. Pero si usted es de los otros, de esos hermanos, ¿cierto? Para que no se remueva su vestimenta, amén, y sea bien firme en su posición. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, hermano. No seríamos como aquel Adán, porque él dice que le dijo, amén, Dios le dijo, amén, porque recibiste o accediste la tentación de la serpiente, sino que le dijo, accediste la tentación de tu mujer. Sí, Padre. Así que de 10 cosas que nos diga la mujer, tenga cuidado de poder, ¿verdad, hermano? Cierto, llegar a, podemos decirlo así, amén, más suavemente, hacer un convenio con ella entre 3 o 4. Si es que sea el 10%. Porque las decisiones tienen que pasar por los varones. Porque esta iglesia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pueden haber buenos hombres, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o el día de mañana buenos esposos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero si hacen todo lo que la mujer decide, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no le van a llamar hijo de Dios, le van a llamar otro nombre que hay por ahí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Maquiavélico, algo así. ¿Cómo era? Bueno, yo le digo maquiavélico. Maquiavélico. No, así es Maquiavelo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Claro, porque lo maquinan, pues, hermano. Le maquinan la mente, los pensamientos, le ofrecen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez le diga, te doy un besito si me dais tal cosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le vamos a dejar hasta ahí nomás, ¿eh? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque la mujer también es astuta como la serpiente. ¿Pues? ¿Para qué estamos con cosas? Dios bendiga, no digo que en todo hay maldad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No me miren tanto la señorita. Le va a llegar su momento a ella. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero que sea la ayuda idónea que corresponde el día de mañana, hermano. Si Dios se la puso a Eva para algo, a Adán ahí. No para hacerlo caer, no para hacerlo enterrar más. Amén. Y caer de la gracia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dijo la palabra del Señor. Amén. Dice que por todas esas causas, hermano, dice que también iban a salir espinos y cardos. Te producirá y comerás plantas del campo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y con el sudor de tu frente, el versículo 19, de tu rostro dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Hermano, al diablo no le cuesta nada hacerlos caer de la gracia de Dios. Al diablo, hermano, no nos cuesta nada a nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Un día en el cual nosotros estemos, ¿verdad, hermano? En la presencia de Dios y luego, ¿cierto? Estar en una posición, hermano, ¿cierto? En la cual solamente tenemos que andar buscando. Dios bendiga a la iglesia del Señor, reconciliarlos con Dios, recobrar un terreno perdido. Aunque Dios, ¿verdad, hermano? Nos perdona, aunque Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Nos santifica. Aunque Dios, verdad, hermano, cierto, nos hace, gozar de ese perdón de Dios. Cuesta retomar la confianza, ¿no? ¿O acaso usted no la ha fallado nunca a su esposo? ¿O usted no la ha fallado nunca como hijo a su padre? Aunque después le diga, no mamá, estoy haciendo las tareas. Y tiene el teléfono escondido debajo de la sábana. No mamá, si no estoy viendo nada malo. Gloria a Dios. Y a veces el de 10 piensa como uno de 30. Y el de 5 ya piensa como uno de 15. Si usted no es el que le enseña, hermano, este mundo, la sociedad es la que le está enseñando porque usted se lo ha permitido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Vamos a ir avanzando, amén, para ya estar terminando. Y dice, con el sudor de aquella, ¿cierto? Hiciera ganar el pan, amén, con el sudor de su frente. Dice, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas y los vistió. Mire, vamos primero, hermana, al versículo 7, 3:7, amén. Porque a Dios tampoco le gusta la moda que nosotros imponemos. A veces nosotros decimos, no, voy a ir así a la iglesia, voy a poner esto, voy a poner esto otro, voy a ir así al trabajo, voy a hacer esto otro. O cuando fallamos a Dios, es más, y nosotros queremos echar una manito de gato nomás a la falta que hemos cometido. Pero es como un hombre un día decía, es como que Dios dejara las cosas a medias. Es como si Dios o te mandara a pintar un vehículo y el pintor le diga, te voy a pintar esta parte nomás, te voy a pintar solamente el frente y la otra la voy a dejar sin pintura. Y nosotros vamos a decir, pero ¿por qué no me pintó todo? Es que no me alcanzó la pintura. Y Dios no es así, hermano. Cuando Dios quiere cambiar, Él quiere cambiar todo nuestro ser. Y quiere cambiar nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Entonces, hermano, dice que ellos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estos dijeron, ahora hemos fallado delante de Dios, amén. Ya ellos vieron que había entrado el pecado a su vida y todo lo veían con maldad. Y veían que algo era bueno y algo era malo, lo que Dios había dicho que no hicieran. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ellos querían tener un despertar. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Lo que la sociedad hoy en día dice, que ellos decidan, que ellos tengan un despertar. Entonces en el colegio hay un libro que diga, este es el sexo para el niño, este es el sexo para la mujer. Y es el pecado que muchas veces nosotros conocemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros decimos, esto lo voy a tapar con esto y con esto otro. Voy a llegar a la iglesia, voy a orar, voy a cantar. Y esto lo voy a tapar, pero no lo voy a desechar. Y dice que ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se hicieron delantales. Dice de aquellas hojas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de higuera. Pero eran unos delantales, pues, hermano. Usted sabe que el delantal a veces como que cubre la parte solamente del frente. Usted ve a alguien trabajando en una tienda, en un lugar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí están los delantales, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios vino y dijo no. Cuando dice que Dios los vio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no quiso dejar como a mí se me ocurre, como a usted le ocurre. Dios no le dijo, no, hasta 5 centímetros arriba de la rodilla, le dijo Eva, le dijo Adán, hasta ahí hagamos los delantales, porque tal vez hasta ese momento, yo pienso que Eva, es algo personal, no sé, yo pienso que Eva le dijo, Adán le dijo debajo de la rodilla, y Eva le dijo, no, Adán, 5 centímetros arriba de la rodilla. Amén, que se me vean, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que se me vea un poquito el muslo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios no sabe, total estamos los dos solos, le dijo.
No hay nadie más aquí en el huerto del Edén. Y a veces algunos quieren hacer lo mismo en la casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquí usan falda, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y en la casa usan pantalones, usan chores, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Andan con el pijama todo el día. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios dijo, y estos fueron abiertos los ojos de ambos, y cosieron y que estaban desnudos delante de ellos. Y verdad, hermano, y se hicieron delantales. Y al versículo que habíamos llegado acá, amén. Bendito eres, Señor. El 21, amén. Porque dice que Dios lo llamó, y llamó a Adán al hombre y a la mujer Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. ¿Y de qué le servía ser madre? A veces queremos hacer ejemplos sobre mucho. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y andamos con simplemente delantales. Algo que nosotros no hemos fabricado, pero no una vestimenta espiritual que Dios nos ha puesto. El 21, hermana, ya lo leímos, el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnica de pieles, o sea, Dios nos dijo, no hasta donde diga Eva, hasta donde diga Adán. Bueno, hagamos un trato, dijeron los dos, amén. Tú decís está acá, que quede medio. Po. Dios bendiga así, no te van a criticar los hermanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, no te va a llamar la atención el pastor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, no te van a mirar los vecinos, porque algunos ni de eso se dan cuenta. ¿Ha visto hasta dónde llegan los jumpers en el colegio, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ya no dejan nada a la imaginación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Y eso mismo están en otras iglesias donde no se predica la palabra de Dios. A una iglesia que fuimos invitados nosotros tiempo atrás, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando se movió el Espíritu Santo y ya como que no lo invitaron más. Amén. Habían una minifalda, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que para qué le digo, todos se dieron cuenta de las coristas. Pero como, hermano, la levadura empieza a trabajar silenciosamente. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Amén, amén, Padre. Esa corista ya no está ahí. Ni siquiera está en la iglesia. Y esa corista ya no está en la casa ni siquiera de los papás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el que no se quiere someter a Dios, hermano, el diablo lo arrebata de un santiamén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Jehová, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que la tierra, al 23, para que la abrace la tierra de lo que fue tomado. Entonces, ¿de qué nos quejamos, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿De qué nos quejamos muchas veces, amén? Si no aprovechamos la bendición de Dios, tiene que costarnos más, pues. Tenemos que empezar a labrar la tierra, pues, hermano. Tenemos que empezar a trabajar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a que empieza a sudar la gota nuevamente, amén. Y Dios empieza a agradar de nuestro trabajo. Ahora que nos arrepintamos porque hemos desobedecido delante de la presencia de Dios. Porque dice que Jehová, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hasta aquí le llega esta estadía de honra. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Salgan del huerto. No sea que el hombre, Dios bendiga, que el hombre es peligroso, hermano, así como la mujer. No sea que el hombre así de su mano, dijo, y tome del árbol de la vida y también viva para siempre como nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él pone querubín en el huerto de Edén y una espada, dice, que se mueve de lado y lado. Porque Dios guarda lo suyo, hermano. Porque Dios guarda su iglesia. Porque Dios guarda su palabra. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, hermano? Dios siempre va a ser guardia de aquellos que le temen, de aquellos que le guardan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el ángel de Jehová dice que campa alrededor de aquellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bendiga la palabra del Señor. Porque el árbol de la vida, o la palabra de vida, Dios bendiga a la iglesia del Señor,
que en la palabra de Dios, esta Dios tiene que guardarla. Amén, Señor. Porque Dios dice, hermano, que también nosotros tenemos que guardarla en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, iglesia. Amén, Padre. Guárdala. Que la palabra de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esté siempre en el corazón. Que la palabra de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esté siempre en nuestra boca. Porque dice que Dios bendiga a la iglesia del Señor, no puede entrar a habitar donde hay una habitación que ya esté, ¿verdad, hermano cierto?, habitada. Dice que cuando Él viene, desecha todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Le invito a orar en esta hora. Amén. Oramos al Señor por su palabra. Si en esta mañana alguien quiere pasar a orar.